Bueno, buenas, ¿cómo les va? Bueno, después de la larga clase pasada, espero que la hayan podido sortear de la mejor manera posible. Terminamos, bueno, dos capítulos, el 4 y el 5 de ManQ, que eh, han sido bien técnicos, digamos, ¿no? Muy analíticos y abstractos, como les había comentado, eh, donde lo importante era, ante todo, eh, digamos, incorporar los conceptos, las ideas, las lógicas de funcionamiento y las tantas veces mencionadas ya por mí dinámicas que se dan en estos procesos, para empezar a darles un poquito más de una vueltita de tuerca y empezar a ver aplicaciones, que es un poquito lo que vamos a ver en esta unidad. Esta clase va a empezar a tener un primer vistazo de lo que son, digamos, las políticas económicas de un gobierno, utilizando únicamente lo que son las herramientas de oferta y demanda. Vamos a utilizar solamente eso. Obviamente luego se complejizan y van a ver más adelante, ya sobre todo en la unidad que viene con Federico, van a poder ver bastantes más aplicaciones y cómo se empieza a complejizar y las diferencias y ciertos matices que hoy vamos a pasar un poco por alto, van a ser, digamos, mecha con distintos tipos de mercado, fallas de mercado, etcétera, etcétera. Pero bueno, en los hechos, hoy lo que vamos a ver, y que serían estas políticas que vamos a analizar con estas herramientas, son herramientas de controles de precios, que en este sentido son precios máximos y mínimos, que finalmente son políticas que fija el gobierno y que podemos analizar con las herramientas de oferta y demanda, como ahora vamos a ver, donde se busca, como bien dice, generar precios sostén, en el caso de los precios mínimos, que en general son reclamados o cabildeados, como se dice, o con mucho lobby por los vendedores oferentes, y precios máximos que en todo caso son para protección de los consumidores, cuando, por ejemplo, se cree y se supone que hay bienes o servicios que están con precios por encima de lo que deberían estar. Luego vamos a ver tema impuestos, subsidios, y qué efectos tienen todas estas cosas en los mercados. Pero bueno, vamos a arrancar un poco con esto. Como les decía, hay 4 tipos de intervenciones centrales que podemos analizar con la dinámica de oferta y demanda. Como recién les dije, precios máximos y mínimos son políticas e intervenciones que están enfrentadas, lógicamente, y que reflejan, digamos, las luchas de intereses que plantean tanto consumidores como vendedores, ¿no? Consumidores tienen la intención de que se establezcan precios máximos sobre bienes y servicios, y muchos vendedores o productores tienen incentivos para la instauración de precios mínimos en determinadas circunstancias que se van a dar. Porque también vamos a ver que muchas veces la lógica de precios mínimos también tiene un sentido de protección o de beneficio hacia los ciudadanos, digamos, con el ejemplo que vamos a ver del salario mínimo. Los impuestos y los subsidios. ¿Qué es importante en todo esto? Porque va a haber un halo acá en todo esto, ¿no? De nuevo, volvemos a 2 aclaraciones. Estamos hablando sobre todo de mercados competitivos, con lógicas de competencia perfecta, son supuestos no menores, y en el libro de ManQ está bastante esta línea, digamos, detrás de lo que se piensa. Después vamos a ir viendo, seguramente también en la unidad que viene, como les comentaba, que la cuestión se complejiza un poco más y hay bastantes factores que hacen que los análisis no sean tan lineales y estrictos. Pero es cierto, como bien dice acá, que a veces motivaciones bien intencionadas que llevan
a un gobierno a establecer precios máximos, precios mínimos, o un subsidio, impuestos y demás, puede darse la paradoja de que que los resultados sean contrarios a lo que se esperaba. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver, empieza el tema, por ejemplo, de precios máximos, cuestiones de desabastecimiento, ponele, que ahora vamos a ver en la siguiente filminas. Bien, empezamos con esto. La política de precios máximos y exceso de demanda. ¿Qué es un precio máximo? Para arrancar, es un precio tope que se establece, que es lo que legalmente es una norma, un decreto, una ley, una resolución de una autoridad habilitada con esas potestades, digamos, que establece un máximo legal de lo que se puede vender a un bien o servicio. ¿Sí? Por el contrario, el precio mínimo es el precio más bajo al que legalmente se puede poner, y por eso se llama también precio sostén. Digamos. Ahora vamos a ver, y hay dos ejemplos que son muy claros en ambos dos. Acá Mankiw toma nuevamente y sigue, me parece bien que sigamos el hilo del el tema del helado, ¿no? El mercado del helado. Entonces lo que dice, bueno, supongamos un mercado donde tenemos tanto a consumidores como a productores de helado, cabildeando, como dice él, que es básicamente hacer lobby, por sus propios intereses. Obviamente los consumidores, más allá de que el mercado esté en equilibrio, van a tener interés en que por lo mismo que consumen les cobren menos, ¿no? Es un incentivo que tienen. Y por lo tanto van a tratar de agruparse, generar acciones colectivas, incluso en algunos casos. Esta lógica, sobre todo del consumidor, es muy propia de Estados Unidos. En Estados Unidos lo que son las organizaciones de consumidores y demás son tremendas, tienen altísimo poder, están muy organizadas, algo que en Argentina es un desastre, está muy subdesarrollado, y por eso tenemos tantos atropellos en este sentido y pocas defensas respecto a las cuestiones de los consumidores. Hay fallas a nivel de los arreglos institucionales en el Estado, claramente, normativas y demás, pero sobre todo también hay muy poca, digamos, colusión de intereses de parte de los consumidores en organizaciones de consumidores, etcétera, etcétera. Pero bueno, partiendo de esta lógica, lo que dice, bueno, vos tenés organizaciones de consumidores que pelean por tratar de generar precios máximos. Por otro lado, tenés vendedores que intentan establecer precios mínimos, que básicamente también dicen, mira, yo quiero que al menos me garanticen un precio mínimo para la venta de mis productos, ¿no? Entonces, bueno, intereses van, intereses vienen. Tenemos el supuesto, por ejemplo, donde logran establecer los consumidores que se establezca un precio máximo sobre. Entonces, lo que dicen acá es que tenés dos escenarios posibles, porque muchas veces hay leyes que establecen criterios que son dinámicos en el tiempo. Hay otras veces, sobre todo más cuando se establece a nivel de resolución ministerial, por ejemplo, de la Secretaría de Comercio, de Defensa de la Competencia, sobre todo de comercio, estas cuestiones son más de comercio, los van moviendo más regularmente. Todos recordarán, sobre todo los más grandes, lo que fue la dinámica hasta, digamos, durante el 2014, 2015, 2013, 2014, 2015 sobre todo, con muchas cuestiones de controles de precios y demás. Pero bueno, hay también ciertos precios que se establecen medianamente fijos, digamos, bueno, hay mercados que quizás transitoriamente están en un equilibrio por debajo de un precio máximo, pero la propia dinámica va cambiando y a los 6 meses el precio de equilibrio estaría por arriba y ese precio máximo hace de tope. Entonces, viendo estas dos fotos que figuran acá, lo importante es tomarlo, más allá de como fotos, como algo que puede ser dinámico, ¿sí? O sea, si se establece un precio, por ejemplo, máximo, en este caso lo pone de 4, que está por arriba, ¿sí? Esto está por arriba del precio de equilibrio, ¿sí? El precio máximo es 4, y el precio de equilibrio es 3, acá no hay ningún tipo de afectación, digamos. Este precio máximo termina siendo no obligatorio, que es lo que acá ponemos. Porque obviamente ya mi precio de equilibrio es más bajo. Si yo llego a poner 4, ¿qué va a pasar?
Yo pongo el precio de 4 en el mercado, los consumidores van a dejar de consumir, las fuerzas de mercado que empiezan a hacer, y empiezan a hacer este juego, ¿no? Como dijimos, llevan al equilibrio, si se establece ahí. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el precio máximo que se establece está por debajo del punto de equilibrio? Que es básicamente lo que en general sucede. Se da lo que vimos en la unidad pasada, en la clase pasada, el problema de la escasez, ¿sí? Es exactamente la misma lógica. Es un escenario de escasez artificial, exógeno, algo que llega por una imposición, en este caso gubernamental. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que ya vimos la vez pasada cuando hay un fenómeno de escasez, que finalmente es que hay un racionamiento. Entonces, por ejemplo, un claro ejemplo que se dio con esto, y creo que lo mencioné en las clases pasadas, que fue el tema también por ese entonces de la nafta super. ¿Se acordarán? Hubo una política de precio máximo sobre la nafta, estaba muy controlada la nafta super y desregulada la nafta en ese momento que era la Fangio, después la cambiaron a Infinia, o la Premium, donde hoy, al una estar desregulada, fue muy loco porque se estableció un precio máximo solamente sobre la super, fue parte de un acuerdo, obviamente, que tuvieron en la negociación con la Cámara de Producción y Distribución, la cadena de combustibles es bastante compleja, donde se acordó eso, que la super se iba a poner con un precio máximo y las otras se liberaban. Entonces, más allá de la cuestión individual de la nafta super, lo que pasó es eso, se estableció un precio que estaba por debajo del precio de equilibrio, que a su vez este precio de equilibrio, ahora es lo que les quiero comentar, también después iba incrementándose. Y ahora, primero detengámonos con el tema de la nafta super. Si yo pongo un precio por debajo de equilibrio, lo que sucede es que los oferentes a ese precio, ¿sí?, no te venden la cantidad de equilibrio que en ese momento era 100, por ejemplo. Menos aún te van a ofrecer 125, que es el precio que los consumidores a ese nivel de precio quisieran consumir. Es un precio más bajo que el de equilibrio, entonces se produce ese exceso de demanda. Muchos consumidores que quizás antes no compraban tanta nafta dicen, y como pasaba, vamos a comprar que hay nafta barata, digamos, ¿no? Un poco es esa lógica. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás en un momento queriendo establecer un precio tope para resolver una cuestión de un precio que consideras que está excesivo y que hay que controlar, y lo que terminás logrando es que algunos, los que se van a las 5 de la mañana cuando llega el camión cisterna y hacen 300 metros de cola y pierden 2 horas, van y cargan nafta al precio barato, ellos tienen un beneficio individual, pero mucha gente, en el caso de la nafta, la nafta esa era notorio, la mayoría de la gente no conseguía ese precio, llegabas a la estación y te decían no hay más, te lo racionaban, posiblemente lo tenían, pero tenían la orden de decir vamos a vender de esta cantidad de nafta una X cantidad por día y chao. Entonces terminabas cargando la premium. Entonces, ¿qué terminó pasando? Es lo que yo decía con esta dinámica. Al no controlar tampoco el otro bien, que sería como un sustituto, ¿sí?, volviendo a lo que pasaba antes, a lo que vimos también en la unidad pasada, el precio del sustituto empezó a tener mayor demanda, y al tener mayor demanda, el equilibrio se fue para arriba, porque también los oferentes les interesaba más vender de esa nafta. Entonces, lo que sucedió es que la diferencia entre ambos precios se fue agrandando. Por lo tanto, el problema de escasez se fue profundizando. Es como que la barra esta, el precio máximo, para que lo entiendan gráficamente, cada vez se fue yendo más abajo. O lo que es lo mismo, el punto de equilibrio cada vez se fue más para arriba. ¿Se entiende? Entonces, algo que genuinamente buscaba regular las alzas de precios, terminó siendo un problema, generó un problema de desabastecimiento. ¿Sí? Y en esto creo que es bastante claro el ejemplo. En el libro de Mankiw menciona una situación parecida al caso de estudio, como caso de estudio, el caso de las naftas en Estados Unidos cuando fue la crisis del petróleo, que era uno de los casos que a su vez quería que vean
respecto a las elasticidades de la clase pasada. Así que si siguen un poco con esa lectura van a tener que entenderlo. Igual creo que con esto que acabamos de ver lo van a entender bien en un problema más cercano que vivimos nosotros. Y hay otro ejemplo que también fija, que es el tema del alquiler. Y ahí lo del alquiler quizás es mejor visto respecto al concepto de elasticidad. Lo que plantea Mankiw, entiendo correctamente, es que en el cortísimo plazo, regulaciones sobre el precio de los alquileres, básicamente también ponerle precio máximo al precio de los alquileres, algo que es bastante común en varias ciudades, es que genera un leve problema de escasez. ¿Por qué? Porque tanto la oferta sobre todo la oferta, es absolutamente inelástica. De hecho, pone un gráfico donde lo representa como perfectamente inelástico, una recta vertical, porque hay un stock de departamentos, de propiedades, en el momento cero donde se establece, que hace que la variación a distintos precios es nula, digamos, ¿no? Cuando vos estableces un precio ante una demanda, ante una oferta totalmente inelástica, el problema de escasez en el corto plazo es bajo. Ahora bien, en el largo plazo, lo que sucede es que tanto la oferta como la demanda se vuelven mucho más elásticas, ¿sí? Entonces, cuanto más elástica es, esto es, recuerden, vamos a borrar esto, cuanto más elástica es, esto quiere decir que la curva de oferta, en vez de tener esta pendiente, por ejemplo, es así, es cada vez más así, y la de demanda es cada vez más así, fíjense que este problema de escasez se agranda, ¿sí? Entonces, en el largo plazo, lo que te establece es que el control de los precios de alquiler, y eso también es algo que se ve, genera problemas de escasez. ¿Qué es lo que pasa? Los oferentes, por un lado, no tienen incentivos a, digamos, empiezan a razonar su oferta de departamentos, ¿no? Arman listas de espera, te piden y empiezan a discriminar a quien agarran. Muchos de los que están acá deben alquilar y deben saber lo que sucede con esto. Te piden requisitos de entradas infernales, eh, te, te piden garantías insólitas y básicamente se termina dándose hasta una discriminación eh, sobre los potenciales clientes. A su vez, como tienen un exceso de demanda sobre los propios bienes, tampoco tienen incentivos a mantener su departamento bien arreglado, etcétera, etcétera. Y la demanda también se vuelve más elástica. ¿Por qué? Porque si hay un precio máximo que se puede establecer en el mercado y es bajo, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes, que son quienes tienen menores ingresos, empiezan a ver que pueden llegar a acceder a tener un acceso a un departamento. Entonces, aumenta el flujo, digamos, de demandantes sobre esos departamentos. ¿Se entiende? Entonces, también la demanda, más en el largo plazo, se vuelve más elástica, lo que agranda el problema de escasez. Bien, ahora vamos a la lógica de precios mínimos. Es básicamente lo mismo al revés, y lo que ya vimos antes también con el problema del excedente o el exceso de oferta. En este caso lo que supone es que los vendedores son los que logran, mediante su poder de lobby, establecer un precio mínimo, ¿sí? ¿Y qué es lo que establece aquí la lógica de mercado? Bueno, lo mismo que antes. En un escenario donde el precio mínimo está por debajo del precio de equilibrio, el precio mínimo es establecido, no es obligatorio, ¿sí? Yo estoy cumpliendo con ese mínimo con creces. Me ponen 2 y yo estoy cobrando 3, así que, o comprando, digo, de los dos lados. Por lo tanto, no hay incidencia en este sentido. Ahora, ¿qué sucede cuando el precio mínimo está por arriba del precio de mercado? ¿Sí? Y aquí lo que sucede es lo que se da es el problema que vimos antes cuando hay un excedente o exceso de oferta. La lógica de mercado diría que deberíamos ir hacia acá, ¿sí? Pero
Lo que genera este precio mínimo es que esto es imposible de realizar. ¿Sí? Entonces, fijamos esta situación de excedente como una situación estanca, digamos, ¿no? Bueno, y la dinámica es la misma que con el precio máximo, pero al revés, o con la lógica del precio mínimo o de exceso de oferta que vimos antes. Básicamente lo que va a pasar es que a ese bien, obviamente los oferentes van a querer ofrecer más, quieren ofrecer, en este caso del ejemplo, 120 helados, pero los consumidores a ese precio solamente compran 80. Y no hay tendencia al equilibrio. Esto genera una situación estanca, como les decía recién. Pero ¿qué pasa? Hay 40 en el medio que tienen los productores de helado que los tiran a la basura. Entonces, ahí la ponderación es, bueno, ¿cuánto estamos ganando y cuánto estamos perdiendo por hacer esto? Si dejáramos que esté en el equilibrio de 3, ¿cuánto estaríamos ganando? Bueno, y ahí hay que calcular, podrían calcular, si quieren hacer un ejercicio, cuáles serían los ingresos totales de los vendedores que, digamos, reclamarían esta medida contra lo que reciben por el precio mínimo. Y en este caso, digamos, si ellos van a recibir solamente 80, que es lo que van a lograr vender, a 4, van a estar recibiendo, en este caso, lo que sería esta zona, 320, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 320. Ahora, si el precio estuviese en equilibrio, acá, lo que estarían recibiendo sería 3 por 40. 120. No, perdón, que 3 por 40. 3 por 100. Esto es 100, perdón. 300. Entonces, efectivamente, a los vendedores les conviene, es 3 por 80 más la mitad de la diferencia, o sea, 80 más 20. ¿Sí? Por eso es 3%. Van a estar recibiendo más con este precio. Pero los consumidores van a estar consumiendo menos de lo que podrían consumir. Son claramente, en este caso, los perjudicados. Bueno, y acá vamos a ir a una aplicación, yo les decía antes, por ejemplo, es importante, antes de que me vaya. ¿Qué es un precio mínimo obligatorio? Bueno, quizás los que están leyendo están más un poco involucrados y van viendo las noticias, vieron que, por ejemplo, en estos días se estableció un precio mínimo para el barril de petróleo en Argentina, de $45. Si no me equivoco. También habrán visto que con todo este lío de la pandemia, llegó el precio a nivel internacional, llegó a valer hasta en valores negativos. Había tanto stock, porque la economía estaba totalmente parada en el mundo, entonces había tal stock de petróleo que los océanos literalmente estaban llenos de buques petroleros parados. Entonces, parar la máquina de producción tiene un costo altísimo, por un lado, y además lleva tiempo. Por lo tanto, había empresas y gente que ofrecía, los que tenían stock de petróleo, digamos, pagaban plata para que se lleven su stock de petróleo. ¿Por qué? Porque les salía más caro tener, por ejemplo, un buque varado en el mar sin poder bajarlo a sus depósitos en tierra, por ejemplo. Entonces, bueno, toda esta dinámica que genera un problema, un desincentivo absoluto para la inversión, ¿sí?, de empresas. En el caso de Argentina esto es central para lo que es desarrollo de vaca muerta. Si no hay un mínimo incentivo, esto es lo que, a ver, después discutimos si está bien o está mal. La lógica es esa. Si no hay un mínimo incentivo para garantizar precios mínimos de esos barriles de petróleo que ellos sacan, que básicamente quien se hace cargo en este caso, el Estado, a ver, lo que digo es, en esta cosa sería como un subsidio a los productores, ¿sí? Pero que lo vamos a ver después. Pero la lógica del precio mínimo sería ese. Hay un mercado que es el del petróleo internacional, digamos, que el precio en Argentina tiene un precio sostén. Por eso se habla que hasta se dice como que es un sostén de ese mercado. Bueno,
Cualquier cosa después, si tienen alguna duda o interés sobre esto, lo vamos discutiendo. Un ejemplo también quizás más claro que podemos verlo es el del salario mínimo. El salario mínimo es un precio mínimo. Como todos los mercados, el mercado laboral está sujeto a las fuerzas de la oferta y la demanda. Es bastante más complejo, en esto estamos de acuerdo, por eso las salvaguardas que les dije al principio, pero no deja de ser así. Digamos, hay oferta de trabajo, que son los empleadores, empresas, estados, cooperativas y demás tipos de organizaciones donde se puede trabajar, digamos, y la demanda, que es la masa de trabajadores, todos nosotros que buscamos y demandamos trabajo. ¿Cuál es la remuneración de nuestro trabajo? ¿Cómo medimos el precio de nuestro trabajo? Con un salario, ¿sí? Entonces, ustedes habrán visto que en casi todos los países hay salarios mínimos, hay normativas que regulan los salarios mínimos y que generalmente se revisan, sobre todo en contextos inflacionarios como el argentino, al menos una vez por año, al menos. Hay situaciones como las que hemos vivido últimamente que a veces se llama este consejo del salario ante situaciones de emergencia y se hacen revisiones, etcétera, etcétera. Bien, entonces acá tenemos, y se puede ver un poco, dos visiones sobre lo que sucede. En la lógica bien a lo Mankiw, lo que se establece y lo que se dice es que si vos tenés un mercado absolutamente desregulado del mercado laboral, las curvas de oferta y demanda de trabajo van a llevar al equilibrio en la cual va a haber pleno empleo, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con eso? El precio de equilibrio, digamos, no hay un mercado de competencia perfecta en esto. Entonces sabemos que hay colusión de empresas, hay oligopolios, hay monopolios, la situación es mucho más compleja que simplemente o inclusive hay situaciones en las cuales hay creación, con muchos demás, más estudiosos de la economía laboral dicen que hay como creación artificial de trabajo, y muchas veces lo llaman a eso lo que es el empleo público. Cuando la propia economía no genera el empleo suficiente, sube el empleo público como una especie de sostén para garantizar digamos, que haya salariados, ¿no? y bajar el desempleo. Esto se ve sobre todo en situaciones de crisis. En Argentina es bastante notorio, sobre todo en muchas provincias donde no tienen entramados productivos muy grandes y desarrollos empresariales muy grandes, el empleo estatal es fuertísimo. En provincias patagónicas, sobre todo, la proporción del empleo público es muy alta. Pero bueno, lo que decía, ¿qué pasa? Quizás este salario de equilibrio que se establece es bajísimo y no llega a cubrir las necesidades mínimas que, que supone una vida digna. Están por debajo de la línea de pobreza, quizás, o la línea de indigencia. O quizás las fuerzas del mercado te llevan a salarios bordeando la esclavitud, digamos, ¿no? Porque eh, digamos, cuando estás hablando de un precio como es el salario, el precio de tu trabajo, que es tu subsistencia, si no hay ningún tipo de regulación, la verdad es que en un punto, si vos no tenés alternativas de empleo, vas a agarrar cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que te genera son situaciones de una precariedad laboral infernal, con muchísimos costos y demás. Bueno, y hay situaciones donde hay crecimiento económico, hay una economía dinámica y demás, la cosa funciona. Y el precio de equilibrio, el salario de equilibrio, se establece en unas lógicas más o menos racionales. Si quieren un escenario bastante cercano a este, es el que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, si bien hay salarios mínimos, hay lógica de salarios mínimos, está bastante desregulado el sistema y de hecho no tiene ninguna política digamos, hay despidos libres, no hay indemnizaciones, etcétera, etcétera, algo que se ve muy bien hoy día con la pandemia, donde hay, si no me equivoco, 30 millones de desocupados. Gente que de un día para el otro se quedó sin laburo, sin indemnización, sin nada, porque, bueno, el mercado lo estableció así.
la oferta de trabajo bajó drásticamente con una economía parada y 30 millones de personas se quedaron sin laburo. Bueno, nos fuimos un poquito en las ramas, pero para que entiendan un poquito más cómo funciona esto. Cuando hay un salario mínimo, bueno, en esta misma lógica de Mankiw, mirándola quizás con estos ojos, lo que dice es que va a haber un excedente de mano de obra y por lo tanto desempleo, si ese precio mínimo está por arriba de lo que es el precio de equilibrio. ¿Sí? Esto es así. A ver, un salario mínimo, sobre todo en condiciones recesivas, como las que venimos viendo, lleva, si querés, a establecer ciertas cuotas de desempleo. Estamos de acuerdo con eso. Ahora bien, tenés como dos escuelas en esto. Yo soy más cercana a la primera, ¿no? El salario mínimo claramente aumenta el ingreso de los trabajadores pobres. Lo que establece esto es que si vos tenés un mercado, como decíamos recién, que ajusta a la baja, como naturalmente es el mercado del trabajo, establecer un salario mínimo garantiza condiciones mínimas a los que están, los que están menos calificados, más precarizados y demás. Eh, ¿Esto tiene externalidades negativas, como se suele decir? Sí, las tiene, pero la magnitud de esas es bastante menor de los beneficios que se generan. Eso es lo que yo personalmente creo. También entiendo la lógica, me parece que es muy simplista y no tiene en cuenta estas otras dinámicas que estábamos hablando recién, que básicamente es un mercado que ajusta a la baja y sobre todo en contextos recesivos, que cuanto más protección se necesita para el mercado de trabajo. Lo que dicen los detractores del salario mínimo es que el mismo genera desempleo. La cuantía de ese desempleo es variable y difícil de determinar, y que sobre todo afecta, dice, hablando sobre todo de Estados Unidos, al empleo joven. También se aplica acá, lo que pasa acá también lo podemos extender a los precarizados, ¿no? ¿Qué pasa? Los trabajadores jóvenes en general son los menos calificados e inclusive los que aceptan menores salarios y demás porque quieren empezar a ganar plata, sobre todo más los de clase media o clases altas. También es cierto, y mencionan que el mercado laboral es bastante heterogéneo. Entonces, hay algunos sectores que requieren salarios mínimos y otros que no. Pero bueno, obviamente como todas políticas universales, como sería esta, uno pondera beneficios y perjuicios, y como decía yo antes, los beneficios en este caso son para mí claramente superiores. También lo que dice es que al establecer un salario mínimo que esté por arriba del salario de equilibrio, genera incentivos negativos en la terminal secundaria, porque muchos jóvenes dicen, bueno, me pagan, como mínimo me van a pagar esta plata que está buenísima, digamos, está mucho más de lo que yo pretendería, entonces largan los estudios y se van a laburar. Qué sé yo, lo discutimos, sobre todo en Argentina. Y también en la capacitación de trabajadores poco calificados. Esto es un poco más atendible, digamos, la verdad es que atendible hasta ahí también, me parece que es un razonamiento bastante de laboratorio y alejado de la realidad. Si se establece un salario mínimo que está por arriba del precio de equilibrio, hay desincentivos a calificarse para incrementar mis capacidades, mi productividad, etcétera, etcétera, que hagan que yo quiera ganar o lograr un mejor empleo. Esa sería la lógica. Bien, vamos al tema impuestos. Podríamos hablar de subsidios acá, como hace Manco, pero vamos a dejar un poquito más para el final. Impuestos. Los impuestos los usan todos los gobiernos. Gente, en mayor o menor medida, de distintas formas, más o menos caóticas, más caóticas e injustas, como es el sistema impositivo argentino, pero los establecen en todos sus niveles para recaudar fondos. Los fondos estos se utilizan para obra pública, para pago de salarios, de empleo público, atención, prestación de servicios, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora lo que nos interesa ver respecto a nuestro análisis de los impuestos desde la oferta y la demanda es quién soporta la carga de un impuesto, que técnicamente se llama la incidencia fiscal, que es la forma en que se distribuye la carga impositiva entre los participantes de un mercado. Entonces, cuando los impuestos están puestos sobre los productores o vendedores, lo que vamos a hacer para analizar es los pasos que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Entonces, por un lado, vamos a decidir si un impuesto sobre la venta, sobre lo que yo produzco, afecta a la curva de oferta o a la curva de demanda. Como vemos, si es a la venta, lo que va a suceder es que va a afectar a la curva de oferta. Lo que a cada precio los oferentes van a estar dispuestos a dar va a ser menor, va a ser un desplazamiento hacia la izquierda, que ese es el segundo punto, hacia donde sea la dirección. Como el impuesto no grava a los compradores, la demanda sigue igual, ¿sí? La demanda sigue igual, pero el impuesto sobre la oferta desplaza la curva de oferta y la desplaza hacia la izquierda o lo que es lo mismo, hacia arriba, ¿sí? A cualquier precio yo ofrezco menos. ¿Se acuerdan de esto? Que lo vimos la clase pasada. ¿Qué es lo que termina sucediendo graficando esto? Este era el punto de equilibrio inicial. Se vendía 100 helados a 3 pesos. En el nuevo punto de equilibrio, ¿sí?, los compradores pagan 3 pesos con 30, están pagando más, ¿sí? Pero los vendedores reciben 2 pesos con 80. Y en este equilibrio de mercado se vende menos. Entonces lo que se dice, son dos cosas en esto. Que los impuestos desincentivan la actividad de mercado, porque lo achican, digamos, y que tanto compradores como vendedores comparten la carga del impuesto. ¿Qué es importante ver acá? ¿Cómo es esta dinámica? El primer ejercicio, lo que hacen los oferentes, están en el punto este, le suben, en este caso era 50 centavos, creo, el ejemplo que usaba Mankiw, el impuesto sobre el bien. Entonces, al precio de 3 pesos, lo que hacen es subir la curva, digamos, en la magnitud exacta de 50 centavos. El movimiento es acá, hacia arriba. Y la cantidad en términos de precio es a 3,50, si querés, ¿sí? Lo que ellos plantean. Ahora, ¿qué pasa? A este precio no hay... la lógica del mercado lleva al equilibrio por el cual los consumidores consumen menos hasta este nivel. Por eso no es 3,50 y no caer exactamente todo sobre los vendedores. Y termina siendo un impacto compartido entre consumidores y vendedores. Fíjense que los consumidores están pagando 30 centavos más, 30 centavos están pagando más del impuesto que los vendedores, 30 centavos, y los vendedores están recibiendo 20 centavos menos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede en el caso inverso? Cuando el impuesto está puesto sobre los consumidores. Lo que termina sucediendo, de nuevo, como afecta a los consumidores, es que baja exactamente, como recién les decía, en la misma lógica, 50 centavos. Desde el punto de equilibrio, baja, si quieren, en principio es 50 así, y la lógica lo lleva a este punto de equilibrio. ¿Sí? Cuando se cruzan. La dinámica, no la lógica. Perdón. Termina ajustando a un punto en el cual sea la misma situación que antes.
Entonces, este es un fenómeno importante, este es un tipo de impuestos, no nos vamos a meter con distintos tipos de impuestos, vamos a hacerlo bastante simple, la idea es que entiendan esta lógica con el análisis de oferta y demanda como dijimos. Los impuestos que gravan a los vendedores y los que gravan a los compradores son equivalentes. El resultado es el mismo. Y lo que generan es que abren una brecha entre el precio que los compradores pagan y el que los vendedores reciben. ¿Sí? Esto decíamos, 3.30 contra 2.80. Ahora, lo único que determina si lo hacemos a los compradores o a los vendedores es quién le transfiere la plata al gobierno, digamos. Y ahí depende del mercado y cómo se controle después del efectivo pago de este impuesto. Bien. Vamos a ver este tema que es importante. Bueno, es una vuelta de tuerca más. ¿Qué pasa con la elasticidad en este caso? ¿Es lo mismo cualquier tipo de mercado y cualquier tipo de bien? No. Fíjense cómo cambia según la elasticidad de las curvas. Cuando, en este caso, acá vamos a sacar el tema de, como vimos que la implicancia es la misma, no hacemos los desplazamientos. ¿Se acuerdan? Vieron que acá, fíjense que finalmente los puntos son los mismos, ¿sí? Las implicancias son las mismas. Pasamos de 100 a 90 y con esta brecha de 330 a 280. Por lo tanto, para analizar el tema de la elasticidad, olvidémonos de los desplazamientos de las curvas y tomemos el punto de equilibrio inicial, y, que es este, en este caso, y la brecha que se genera por el impuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En un escenario donde la demanda es mayormente inelástica, como vemos acá es muy recta, ¿sí? La demanda es bastante inelástica y la oferta es mayormente elástica, la medida sobre todo recae sobre los consumidores. Fíjense que este es el precio sin el impuesto, este es el precio de equilibrio, este es el precio que los vendedores reciben, la diferencia esta no es sustantiva, pero al ser la demanda muy inelástica, la carga que sobrecae del impuesto sobre los consumidores es muy alta. Es muy alta. Inversamente, cuando la oferta es muy inelástica y la demanda es más elástica, recuerden esto, ¿se acuerdan? La elasticidad relativa es lo que determina en qué medida cambian los patrones de consumo ante variaciones de precios. ¿Sí? Entonces, en este caso es al revés. Fíjense, partiendo de este precio de equilibrio, la incidencia, la diferencia de lo que recae esta incidencia fiscal sobre los compradores es baja, cuando la demanda es mayormente elástica, y es muy alta cuando la oferta es inelástica. Entonces, en términos sintéticos, lo que podemos decir es esto, que la carga de un impuesto tiene mayor peso del lado del mercado que es menos elástico, o lo que es lo mismo que es más inelástico. Si la oferta es más inelástica, absorberá mayormente el impuesto, y por el contrario, si la demanda es más inelástica, será quien la suma en mayor proporción. Bueno, y acá están las implicancias. Por ejemplo, hay un ejemplo que cita ahí, que es, por ejemplo, quién paga un impuesto a los bienes de lujo. A los bienes de lujo, suponemos que la oferta por ejemplo, habla del ejemplo de un impuesto sobre los yates, ¿no? La oferta de los yates, suponemos que la demanda es muy elástica. La gente que compra yates le ponen un impuesto muy alto sobre los yates, deja de comprar yates y compra otra cosa. ¿Sí? Ahora bien, la oferta, los que fabrican yates, son bastante inelásticos, no pueden dejar de producir yates. Entonces son quien finalmente más absorben la carga del impuesto. ¿Y qué implicancias tiene después esto en el mercado, por ejemplo, salarial de esta empresa? Lo que dicen es que una medida de este estilo
que supuestamente lo que busca es gravar más a los ricos en un consumo de las clases más acomodadas, termina generando problemas, en realidad, a los trabajadores de las empresas que fabrican yates. Esta dinámica un poco se puede dar, es cierto, y sucede, y por eso es que ahora vamos a otro ejemplo. Se suele recomendar, sobre todo en la lógica más neoclásica, pero también en la heterodoxa, lo que es el esquema de subsidios. Señoras y señores, jóvenes y jóvenes, subsidios. Bien. Como vimos antes, bueno, esta es otra herramienta de política económica, como bien dice ahí. La lógica que se da es la inversa a la de los impuestos, en esta dinámica de análisis. ¿Sí? Como dijimos antes, en esta lógica también, lo que es, por ejemplo, el control del alquiler, los precios máximos o los precios mínimos, generan distorsiones al mercado y desincentivos que finalmente terminan siendo contraproducentes. Por el contrario, tenemos medios diferentes, como pueden ser los subsidios, tanto productores como consumidores, que no generan desincentivos mayores al mercado. No generan, por ejemplo, en un alquiler, lo que dice ahí, por ejemplo, en el mercado del alquiler, en vez de poner un precio máximo sobre el alquiler, transferirles parte del precio del alquiler a los rentistas, digamos, a la gente que alquila. Y eso efectivamente no te genera un desincentivo al oferente, porque vos vas a recibir siempre lo mismo. Después vemos si una parte me la paga el Estado, una parte me la paga el inquilino que yo tengo. Es indistinto, yo recibo lo que yo quiero, por tanto no tengo desincentivos, y los inquilinos obviamente tienen el beneficio de que tienen parte, esa diferencia entre lo que podrían pagar y lo que sale bien está cubierto. ¿Sí? Entonces no hay desincentivos respecto al equilibrio del mercado. Esto es lo que te quiere decir. ¿Cuál es la parte negativa? Y bueno, que esto alguien lo tiene que pagar, y quien lo paga es el Estado. ¿Sí? Entonces el monto del subsidio, básicamente, hay que cubrir es todo esto. Es toda este área, ¿no? Perdón, es difícil escribir con el trackpad, ni siquiera es un mouse. Todo este monto es lo que se tiene que hacer cargo el Estado. La diferencia entre lo que recibe, bueno, en este caso es productor y consumidor, entre productor y consumidor, ¿sí? Y acá están los dos ejemplos, y para que vean, al igual que en el pasado, el efecto es el mismo, digamos, ¿no? O sea, el gap entre productor y consumidor y el gap entre cantidad de equilibrio y cantidad más subsidio es exactamente la misma según el caso. En este caso con subsidios de suma fija, que se dice. Después lo que pasa es que proporcionalmente el margen del subsidio empieza a desdibujarse cuando estás en una dinámica inflacionaria, más no nos vamos a meter con eso, no se preocupen. Lo que quiero que entiendan es esta lógica en la cual algo que también se llama impuesto negativo, que es que básicamente más que cobrarte te estoy dando, se da este fenómeno que tiene el beneficio de no ser digamos, contraproducente respecto a las dinámicas de mercado. Y es defendido por este mismo motivo por muchos economistas. Pero bueno, acá, como siempre, el tema es quién lo financia, y lo tiene que financiar el Estado, y para financiarlo el Estado, ¿qué necesita? Por ejemplo, más impuestos. Y ahí entramos a todas las lógicas y problemáticas que vimos en la lámina anterior. Y bueno, después para cerrar, lo último que tengo para decirles, en la misma lógica, por si lo quieren analizar ustedes, la magnitud de estos beneficios y cómo recaen más en uno o el otro, dependerá también por las elasticidades. ¿Sí? Así como en los impuestos era negativamente respecto a lo inelástico, en el caso de los subsidios será positivamente.
¿sí? Cuanto más inelástica la demanda, más plata, digamos, más incidencia va a tener en ella, beneficio, etcétera, etcétera. Bueno, gente, espero que les haya servido, hayan visto una aplicación interesante con esto. Nos estamos viendo vía Zoom.